Pero bueno, es un poco eso. Yo no lo percibí hasta el 1 de mayo, pero mi familia sí. Y ellos no la pasaron bien como ninguna de las familias. Paco. ¿Cómo creyó que iba a ser la guerra antes de ir? ¿Cómo creí que iba a ser la guerra? Antes de ir. Bueno, un poco eso. Para mí, todavía no tenía en mi cabeza la idea de que iba a pasar algo. ¿Sí? Encima, por ahí capaz que a los varones les pase, si yo les digo, che, vamos al polígono, vamos a tirar, vamos a practicar, y todo dicen, vamos. Bueno, yo estaba contento. Yo, en el polígono, por ejemplo, el polígono donde se practica, te hacen practicar con un blanco a 400 metros. Entonces, hacían selecciones, ¿sí? Y yo quedé, en la compañía éramos 231, yo quedé el tercer tirador. O sea, cada sección, una sección tiene 35 hombres, un grupo tiene 9 hombres con un jefe, que es un cabo. 3 grupos hacen una sección. Y yo era apuntador de MAC, la ametralladora, la que tira también música política. ¿Sí? Igual cuando llegué a la isla, un suboficial me dijo, no, deje el soldado, la MAC me la quedo yo. Bueno, listo. Yo sin saber que al primero que buscan, cuando atacan, es el que tiene la ametralladora. Bueno, compañeros míos los han herido por eso. Pero no tenía una idea clara, digamos, de lo que era la guerra hasta el 1 de mayo. Ya te contaré, seguro. Agus. Hola, ¿Qué Julio. tal? Buen día. ¿De dónde sacó el valor para ir a la guerra? Mira, te lo voy a reformular tu pregunta y te la voy a poner de otro lado. ¿De dónde sacan sus padres el valor para todos los días levantarse, ir a trabajar con sus miedos, con sus dudas, con sus incertidumbres? ¿Sí? Ellos todos los días, sus padres se levantan y hacen lo mejor por ustedes para que ustedes no les falte nada, que crezcan y que sean buenas personas. En el caso nuestro, pasa por el mismo lado. Nosotros cuando fuimos, viste que yo dije hace un rato de que yo no quería fallar a mis compañeros. Yo no sabía qué iba a pasar. Cuando nos cargaron el Campo de Mayo en un camión, y fuimos al Palomar y de ahí a Río Gallego y de ahí otra vez en avión hasta Malvinas, no sabía qué iba a pasar. Pero yo no quería alejarme de mis compañeros. ¿Sí? Para mí eso era muy importante, yo no quería fallarlo. ¿Sí? Ya en la vida ustedes también les va a tocar, les van a aprender lo que es apreciar a alguien y sentirle afecto a alguien. Bueno, eso multiplíquenlo por 10. ¿Sí? Así que el valor es algo que creo que es más importante que hacen sus padres todos los días, y todos los días y no les dicen nada. ¿Sí? Y todos los días se levantan por ustedes. Bueno, Uri. Va, Alexis. ¿Puedes describir cómo era el ambiente de batalla y el ambiente con los compañeros? ambiente de batalla, ¿qué te referís? ¿Qué sentís cuando te pasa, cuando te atacan? Claro, cuando estás en la batalla. Mira, la primera cosa que te puedo decir es que sentís miedo, mucho. El que te dice que no tuvo miedo o el que se hace el Rambo, te miente descaradamente. El 1 de mayo empezó la guerra formal, atacaron el aeropuerto, a nosotros nos despiertan porque fue la madrugada, ya nos venían haciendo simulacro. El simulacro es arriba, nos atacan, ¿viste? Y vos te levantás todo, listo, ya está en un simulacro. Loco, me cortaron el descanso. Me acuerdo que el teniente Blanco, que era el jefe de la sección, mi cama en ese momento, que no había guerra, para que no nos agarre el frío, nosotros estábamos ubicados a la salida del puerto argentino, al final de todo, a 3 kilómetros, termina la bahía, ¿sí? Se va costando, termina la bahía. Bueno, para arriba, ahí figuraba el cuartel de los Royal Marines, los ingleses, para arriba estábamos ubicados nosotros. Y como 800 metros más adelante estaba el Monte Tambler, ¿sí? Entonces, era un lugar que estábamos ahí, pero no pasaba nada hasta ahora, ¿sí? Hacíamos campo minado, salíamos. El 1 de mayo de la madrugada, cuando nos despiertan,
Y claro, vos te levantás, mi cama eran 3 cajones de municiones a lo largo, para que te dé una idea. O sea, en la espalda era bastante frío. Y yo ahí arriba ponía la bolsa de cama y adentro me metía vestido. No es que me voy a vestir con un pijama. Bueno, y cuando escuchábamos algún ruido, o sea, cuando estábamos ahí, que digo, no, estamos en guerra, rápido, nos dijeron un par de cosas, ¿no? Ve, vos, ¿sí? Rápido, rápido, ¿qué le pasa? Pensamos que era otra simulacro. Cuando miramos, yo vi que había compañeros míos que se iban para adelante, digamos, a ver, a lo lejos veíamos lucecitas para arriba, para abajo, relampagueo, que eran las trazantes de las antiaéreas y las bombas que caían en el aeropuerto. El aeropuerto estaba como 8 kilómetros. Y ahí nos agarró el primer culebro. Estamos en guerra, ahí nos agarró el primer culebro. Cuando nos empezaron a bombardear, que acercaban todas las noches las fragatas, y de a 20 kilómetros más o menos, que bombardeaban las posiciones, te agarra terror. Después te vas acostumbrando, pero te agarra terror. Porque aparte hay otra cosa, no te dieron responder. Porque vos te cuidas. Y el siguiente escalón de miedo que me tocó a mí, yo todo lo cuento sobre la realidad que me tocó. O sea, a todos nos han pasado cosas distintas, experiencias distintas. De los 10.001 soldados que había de ejército en Malvinas en la isla, ¿sí? Esto era así. La flota de mar argentina eran 19 buques. La flota inglesa, lo vi yo, tengo fotos, cuando volví a Malvinas, le saqué una foto en San Carlos, porque estaba el cuadro con todos los buques que vinieron, eran 113. ¿Sí? El 1 de mayo empezaron a atacar todo, la flota empezó a rodear la isla y marcó 200 millas y dijo, 200 millas alrededor de la isla, ¿sí? Esta es Malvinas, bueno, 200 millas acá alrededor, ¿sí? Iba a ser el radio donde se iba a circunscribir la guerra. Todo lo que entrara o saliera de esto iba a ser hundido o derribado. Eso lo pusieron los ingleses como norma. Se puso de acuerdo, son normas de guerra. Por eso, el 2 de mayo vinieron a Belgrano. El Belgrano, la idea original, entró dentro de la zona de exclusión. La idea original era encallarlo en Puerto Argentino. Nosotros no teníamos todos los cañones y los armamentos que necesitábamos, porque no se pensaba que íbamos a estar en una guerra. Se pensaba que íbamos a negociar. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Si no se... Bueno, amplío la respuesta porque por ahí capaz que sirve. ¿Por qué se hizo la recuperación a los 149 años? Así como si ustedes van acá y dicen, me voy a tomar el terreno este de la escuela, hago mi casita y le voy al municipio y la pongo a mi nombre y pago la luz, los impuestos, todo. La propiedad 20 añal significa que si durante 20 años vos tenés un terreno, pagás los impuestos, los servicios, todo, nadie lo reclama, es tuyo. Para los territorios, en países, esto pasa a los 150 años. Estábamos en el 149. ¿Sí? Entonces, algo había que hacer. Cuestiones políticas, lo que Galtieri en su momento creyó que Estados Unidos le iba a dar una mano, o sea, lo palmearon, le dijeron, dale, que yo te apoyo, sin tener en cuenta de que Estados Unidos e Inglaterra siempre fueron socios en toda la guerra. Inglaterra estaba pasando por un mal momento, en septiembre iba a desmantelar la flota porque esto no les daba mucho el gasto, imagínense, 113 buques nada más. Entonces, ¿qué pasó? Por atrás seguramente hablaron entre los dos, dale, vos alentalo y yo hago la guerra y políticamente me beneficia a mí. Fue lo que pasó. Y después cuando pasó la guerra, Estados Unidos lo apoyó con armamento a Inglaterra. ¿Sí? Entonces, te dije eso cuando bombardearon el 1 de mayo, te dije cuando bombardeaban por las noches.
Después ya es como que otra vez bombardea, ¿viste? Y solamente pedís que no te peguen cerca, que pegaban cerca. Ya te voy a contar por ahí más adelante si sale alguna pregunta, pero son miedos que por ahí no es que se te desaparezcan, pero se te van diluyendo un poquito. Pero el miedo real es cuando vos lo tenés ahí y te están tirando a vos. No hay preparación para ninguna persona que te dé la tranquilidad de que vos puedas sacarle la vida a alguien. ¿Sí? La verdad que eso te da un miedo todavía. Cuando me dijeron, muchachos, quedamos en primera línea, después de mi padre nuestro preparen las armas, se me secó la garganta literal, no podía tragar salir, no sabía qué hacer, me había sacado el rosario que me habían dado y tenía el fal arriba y miraba hacia adelante y veía todas las trazantes, los gritos, todo adelante y no sabía qué hacer. Es un miedo pero que te paraliza. ¿Sí? Así que contesté un poco. Bianca. Hola, Julio, mi nombre es Bianca. Buen día, Bianca. Y mi pregunta es, ¿cómo se alimentaban durante la guerra? Ah, mirá. Me olvidé. Esto, una mochilita. Mira mal que hice esa pregunta, ¿no? Nunca le voy a mostrar. Bien, Bianca. Bueno, esto es una marmita. Nuestro plato de comida con los cubiertos. ¿Sí? Entonces, hasta el 1 de mayo, recibíamos un desayuno, venía un unimog, ¿sí? En un unimog es como un jeep, con un carro atrás. Iba uno de los suboficiales con un compañero nuestro, un cilindro, un tacho, ¿sí? Tacho así, mate cocido. Entonces, tiqui, con el jarro, no lo tengo acá. Con el jarro te servía un pancito, ese era tu desayuno. A las 5 de la tarde ya era de noche, ¿sí? Entonces, 5, 5 y media, venía otra vez, ¿sí? El carro con guiso. No había ahí, no tenés pedido ya, nada. Entonces venía con guiso. Hacia la fila, hasta el 1 de mayo era tranqui, un pancito, te daba el guiso y todo, ya está. Después del 1 de mayo, y de acuerdo a los bombardeos, a los ataques de artillería y demás, no habíamos visto todavía a los ingleses. La realidad es que a los ingleses, así, en persona, yo los vi el 11, 12, 13, 14 de junio. Entonces, cuando había ataques había días que no venían y había días que venían en un horario nada que ver. PAN se acabó a partir del 1 de mayo, nos cambiaron de posiciones, nos separaron, porque esto es lógico, porque si cae un bombazo mata a 50. Entonces nos separaron y nos dejaron en una elevación con vista al Tambledon, en donde yo estaba en la primera posición con los López, le llamábamos, López Horacio y López Hugo. Atrás mío estaba Corbalán Convogado y más atrás Muñoz Marcelo. Entonces, si no te tocaba ir a minar, venía hasta que subía por el monte, digamos, y llegaban, por el frío, se iba enfriando eso, en un cilindro, ¿sí? Es metal, se enfría. Imagínate hasta que recorren toda la línea. Bueno, comía como estaba, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba cuando nos tocaba ir a hacer campos minados? Hacer campos minados no era que te llevaban en un Uber y te traían de vuelta. Vos hacías por ahí 8, 9, 10 kilómetros para hacer un campo minado. Los campos minados se hacen, para que tengan una idea, delante de las líneas nuestras propias. O sea, en el medio de los enemigos y en el medio de los amigos. Porque vos tenés que poner una línea defensiva entre ambos para que no pasen, o si pasan, que digamos, detenerlo. Entonces, cuando vos volvías a pie. En Malvinas, el clima es muy cambiante, no hay árboles, nada, la tierra es, hay turba, existe turba, que es un tanto así, que es un suelo esponjoso, ¿sí? Que los ingleses en ese momento, ahora ya no, cortaban pedazos de esa tierra, tiene como raíces, fibras,